Muy buenos días a todo el mundo y muchas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar organizado por Solventis, un webinar del departamento en este caso, de Solventis Gestión, en el que queremos compartir con ustedes la visión que tenemos hacia el nuevo escenario al que nos enfrentamos tras la sorpresiva invasión por parte de Rusia en Ucrania. El objeto de este webinar es compartir con ustedes qué visión teníamos del mundo antes de este evento y qué visión podemos encontrarnos de ahora en escenario. Para ello nos acompañan Juan Carlos Canudo, director general de nuestra gestora, y Gemma Hortada. Gemma es la responsable del área de renta variable de Solventis. Este webinar está previsto que la exposición dure en torno a 30 minutos y luego pues tengamos entre todos un rico turno de preguntas y respuestas. Preguntas que pueden ustedes ir formulando a lo largo de la presentación en el apartado de Q&A que tienen para eso habilitado. Ya sin más dilación, cederé la palabra a Juan Carlos, que nos situará sobre el contexto que teníamos antes de esta invasión y qué contexto tendremos a partir de allí. Y luego Gemma nos reflejará cómo esta invasión tiene impacto en el escenario macroeconómico y cómo tiene impacto en los mercados financieros. Ya, de nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos en la jornada de hoy. Juan Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación y muy buenos días a todos. Si pasamos a las siguientes slides, Carlos ya nos ha resumido un poco el esquema de la presentación y vamos directamente a trasladarles un poco, a contextualizar eh, la actualidad que tenemos hoy y un poco de dónde veníamos muy recientemente. Si pasamos la slide, por favor, vemos que la siguiente slide, por favor. Em, Hace muy pocas semanas, de hecho, iba a decir meses, pero hace escasas semanas, a principios de año, nuestra visión del contexto económico y financiero, bueno, pues básicamente estaba apoyada en la existencia de un crecimiento mundial muy sincronizado. Todas las economías del mundo crecían a tasas importantes después de una recuperación, reactivación del COVID. Y por otro lado, el otro tema que nos había tenido preocupados hasta este año 2021, bien recientemente, que era la inflación, nuestras expectativas eran que esas curvas de inflación que se habían situado en tasas tan altas, tanto en Europa como en Estados Unidos, iban a empezar a remitir. Principalmente porque las materias primas estaban empezando a remitir como consecuencia de mejorar, dejar atrás la fase de COVID. Y por otra parte, también la inflación subyacente, que hasta ahora habría reflejado las tensiones por los cuellos de botella y la falta de abastecimiento en los mercados, había provocado tensiones en precio. Pensamos que esos dos efectos iban a disminuir y que, por tanto, a lo largo de 2022 íbamos a tener unas inflaciones tendentes finalmente a la baja. En ese contexto, el posicionamiento estratégico en cuanto a las inversiones sugería que era un buen momento para invertir en renta variable, no tanto para la inversión en renta fija, ya presumiblemente tenían que ir en aumento tanto en Estados Unidos como en Europa en una fase de ciclo más avanzada y con inflaciones más altas, y ahí nos focalizábamos en el crédito. Y por último, seguíamos pensando que ante un mayor dinamismo de la economía americana, el dólar debería estar sobreponderado. No obstante, como saben ustedes, en las últimas semanas se ha producido, pasamos a la siguiente slide, un giro brusco de los acontecimientos. Lo que todos pensábamos que era una intervención militar muy precisa y muy rápida por parte de Rusia respecto a Ucrania, pues se ha convertido en una guerra abierta entre ambos países, con una escalada cada vez mayor del conflicto, bombardeos a la población civil y mucho sufrimiento en esa zona del mundo, ¿no? A la par, los países, fundamentalmente el bloque occidental, ha introducido unas sanciones importantes, tanto a lo que son actores económicos como a personas con nombres y apellidos del entorno del presidente Putin, que han supuesto la introducción de duras sanciones y duras restricciones a sectores estratégicos de la economía rusa. Hablamos de energía, comunicaciones, aeroespacial.
Se han introducido restricciones financieras importantes, en concreto la exclusión en el sistema de pagos SWIFT a nivel mundial, la parada del proyecto Nord Stream 2 en el tema de gas, y hemos visto en los últimos días hemos visto una salida masiva de empresas extranjeras operando en Rusia, dejando de producir, dejando de operar en ese país, ¿no? Y adicionalmente también, y ya de forma explícita, tanto Estados Unidos como el Reino Unido han impuesto sanciones a las importaciones, sanciones o limitaciones, o que se va a dejar de importar petróleo y gas desde Rusia, ¿no? Cosa que no hemos podido hacer en Europa, como veremos más adelante, por la fuerte dependencia y lo que supone todo eso, evidentemente, para la economía europea. Los impactos en los que vamos a profundizar a continuación, pues evidentemente el aislamiento de Rusia, de la forma en la que se ha hecho, pues va a causar una recesión muy importante en ese país, una recesión como probablemente no hemos visto hasta ahora. La moneda se ha depreciado ya un 50%, los tipos de interés han subido en el país, como decía, muchas empresas occidentales han abandonado ese mercado y por tanto la economía rusa, que ya ha sido puesta en default por parte de todas las agencias de rating, es decir, incapacidad para pagar sus deudas, pues como les decía, va a atravesar un fuerte periodo de recesión. El impacto que está teniendo el conflicto, ya lo estamos viendo en el precio de las materias primas energéticas y no energéticas, en algunos alimentos, es muy, muy importante. Hemos visto precios del petróleo por encima de $120 el barril, precios del gas en máximos históricos y como consecuencia de ello la electricidad en niveles prohibitivos, ¿no? Esto va a tener, evidentemente, en función de la complejidad y de lo largo que sea el conflicto o dificultosa su resolución, va a tener un impacto en una mayor inflación en general en el mundo, probablemente mucho más en Europa, zona que es mucho más dependiente de Rusia, y pensamos que también va a haber un impacto en el crecimiento como consecuencia directa e indirecta de esta situación. La posición de los dos grandes actores, si pasamos a la siguiente página, por favor, de los dos grandes actores financieros en este entorno, pues también ha cambiado algo, ¿no? Veíamos a un banco central estadounidense, la Reserva Federal, que hace unos meses pues anunciaba un giro de su política monetaria hacia una política monetaria más restrictiva o hacia una normalización, digamos, de los tipos de interés, tras una larga etapa de tipos de interés cero. Anunciaba un cambio, un giro importante, con subidas de tipos de interés a lo largo de este año para poder contener la inflación, cuyo objetivo se situaba en el largo plazo en el 2%. Esas expectativas han cambiado un poquito. De 8 subidas que se hablaba hasta hace poco, se están hablando de 6 y dependiendo de la velocidad a lo largo del año. Sin embargo, Estados Unidos es una economía que, como veremos, ya estaba en una fase mucho más avanzada, ya estaba con problemas de inflación generados por el mercado laboral y es una economía, insisto, y lo veremos más adelante, que no está tan expuesta a los shocks como Europa y, por tanto, es una economía más resiliente. En este sentido, la Fed puede seguir apostando de forma algo más decidida a subir los tipos de interés para combatir la inflación y no estar tan temerosa de que eso pueda afectar al crecimiento. En Europa es un poco distinto. El Banco Central Europeo anunció hace unas semanas antes del conflicto que iba a hacer una primera subida de tipo de interés, por tanto mucho más moderada que la Reserva Federal, y que iba a dejar de estimular a la economía. Ayer mismo tuvimos la reunión del Banco Central Europeo y su gobernadora, la señora Lagarde, nos anunció que algo que quizá no esperábamos, que era la retirada algo más rápida de lo planteado de las compras de activos para mantener la liquidez alta. Eso es la consecuencia directa del temor, cierto temor a la inflación, pero lo que parece que ha quedado claro es que es muy poco probable que los tipos de interés suban y, por tanto, la política monetaria sí que, de forma quizá más decidida respecto a Estados Unidos, va a ser más paciente y va a esperar más, y eso indicaban las declaraciones de la señora Lagarde, a ver cómo evoluciona la economía. De hecho, se presentó el cuadro macroeconómico por parte del Banco Central Europeo
y deja entrever, bueno, habla de 3 escenarios y en los escenarios menos probables, pero que son los más adversos, pues deja entrever severas caídas del PIB y severas alzas, en este caso, de la inflación. Por lo tanto, el Banco Central Europeo adopta una posición más de esperar y ver y actuar según la evolución de las proyecciones macroeconómicas y de la economía de la zona euro. A partir de aquí vamos a entrar más en detalle a analizar, como decíamos, cuál es este nuevo escenario económico que estamos viendo, qué implicaciones hasta la fecha ha tenido y pueden tener la guerra con Rusia y Ucrania. Y ya les dejo a partir de ahora con nuestra responsable de renta variable, Gemma Hurtado. Gracias. Pues mil gracias, Juan Carlos, por la introducción y gracias a todos por compartir hoy el webinar con nosotros. Si pasamos, damos un salto a la siguiente slide, por favor. Tal como decía Juan Carlos, nosotros partíamos de un escenario extremadamente positivo que estaba soportado en consumo, que estaba soportado en inversión, en creación de empleo, que a la vez soportaba de nuevo al consumo. Teníamos una visibilidad importante y nos sentíamos muy cómodos en una exposición importante en renta variable. Sin embargo, hace unas semanas, ¿no? Y contra toda previsión, porque no era en absoluto nuestra previsión central que Rusia invadiera Ucrania, se produce la entrada de Rusia en el país vecino y eso abre una situación de tremenda tensión geopolítica con una serie de impactos que vamos a ver ahora. Lo que es cierto es que esta situación inesperada, como digo, abre 3 posibles escenarios. Para nosotros, el escenario central, que sería el escenario B, es una situación en que el conflicto se alarga, donde es difícil que haya un acercamiento de las partes, donde es difícil que haya un acuerdo y vamos a argumentar en el día de hoy sobre este escenario que sería el más dañino, ¿no? Desde un punto de vista económico. Hay un escenario que descartamos totalmente, que sería el escenario C, porque sería una escalada a mayor nivel, ¿no? Donde hubiera un contagio de conflicto a otras partes de Europa. Pensamos que eso no va a suceder y luego quedaría un escenario A, donde una solución pactada en el corto plazo se produjera. Esta semana, ¿no? Hemos visto esa reunión en Turquía de los 2 ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania que lamentablemente en el día de ayer no llegaron o no consiguieron llegar a ningún acuerdo, no hubo un acercamiento real, pero que sí que pensamos que hay que estar muy atento y ser flexible a los posibles encuentros que se produzcan en estas semanas que van a venir. Con lo cual, escenario central en el día de hoy, donde vamos a argumentar, es ese escenario donde el conflicto bélico se alarga y eso tiene una serie de impactos económicos que son muy claros. Vamos al siguiente slide y empezamos por el primero, ¿no? La reacción que ha tenido el mundo, la reacción internacional a esta situación. Dado que no se puede combatir de forma militar, eso es así, sabemos que Ucrania no pertenece a la OTAN y por lo tanto no ha lugar a formar parte del conflicto, el mundo a nivel global ha reaccionado de una forma muy rápida y potente. En primer lugar, con sanciones desde el ámbito público de gobiernos, esto es muy habitual, pero también desde el ámbito corporate privado. Esta ha sido una reacción para mí muy sorprendente y además muy coordinada. Es decir, desde los gobiernos se imponen sanciones a Rusia, financieras sobre todo, las más impactantes, pero a la vez desde el ámbito corporate, muchas compañías a nivel global anuncian que dejan de operar, cierran sus operaciones, cierran sus plantas en el país. Y esta acción tan global lo que ha provocado ha sido un bloqueo, un aislamiento total de Rusia frente al resto del mundo que probablemente, tal como nos comentaba Juan Carlos hace unos minutos, la lleve a la quiebra y probablemente la mantenga en una situación económica muy pobre durante muchísimo tiempo. Si pasamos al siguiente slide, lo que vemos ya es el primer impacto, para nosotros el más importante, y es el impacto en la energía. Europa es una región tremendamente dependiente
de la importación de energía. Nosotros no somos apenas productores y, por lo tanto, importamos más de un 90% del petróleo que consumimos, importamos más de un 80% del gas natural que consumimos, necesitamos. Y eso es todavía peor teniendo en cuenta la situación actual, porque nuestro principal proveedor, como vemos en los gráficos de la derecha, es Rusia en ambos casos. En el caso del petróleo, Rusia provee a Europa de casi un 27% del total de nuestras necesidades, mientras que en el caso del gas natural, Rusia provee más de un 41%. Es decir, no solo somos dependientes de la energía que importamos, sino que nuestro principal proveedor es Rusia. Y eso tiene un impacto muy fuerte, tiene un impacto en la inflación, que luego analizaremos, tiene un impacto en crecimiento muy importante, que pensamos que si el conflicto alarga, cambia la visibilidad económica de la zona europea. En el siguiente slide vemos el segundo impacto quizá más importante, sería el de alimentación. Aquí nuevamente nosotros somos importador de cereal porque no producimos y Rusia nuevamente, ¿no? En el frente como principal proveedor de Europa de algunas de estas materias primas, como por ejemplo el trigo. Esto otra vez tiene un impacto económico muy importante, quizá no tanto como el de la energía, pero que traslada sobre todo a través del canal de fabricación de alimentación hacia el crecimiento de la inflación. No solo en el producto que está directamente fabricado de trigo, pero incluso, por ejemplo, en el ámbito de producto de origen animal a través del pienso. Es decir, en la comunicación hacia el canal de la inflación del tema de la alimentación es muy importante también. Con lo cual, energía sería el principal, la alimentación. En tercer lugar, habría que examinar cuál es nuestra posición respecto a las exportaciones. En el siguiente slide lo vamos a ver. Rusia para Europa representa un porcentaje muy pequeño de las exportaciones totales. En realidad es solo un 4,1%. Y eso significa que a pesar de que Rusia a partir de mañana dejara de comprarnos el producto que solemos vender, no representaría un problema real. ¿Cuál puede ser el impacto en el comercio exterior? Pues nuevamente llegará por la energía, porque la subida del precio de la energía va a encarecer el transporte. Por lo tanto, Rusia como impacto directo en comercio exterior no es material, es solo un 4,1% del total de nuestras exportaciones, pero sí que vamos a ver un encarecimiento del producto del comercio exterior a nivel global a través de la subida del precio de la energía. Y en el siguiente slide, vamos a ver el último impacto que sería, y el que tendríamos que valorar, que sería el impacto directo que tienen las compañías a través de su negocio. Bien, pues en la tabla de la izquierda lo que podemos ver son las 30 compañías a nivel global con mayor exposición a Rusia. Y si observamos la última línea de esas compañías, que es Royal Dutch Shell, que sería la 30ª compañía a nivel global con mayor exposición a Rusia, tiene un peso en ventas de solo un 2%. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad la exposición directa en ventas de las compañías hacia el país ruso no es material, no es material. Habría excepciones, por supuesto, las tenemos en la parte de arriba de la tabla, como Coca-Cola y Carlsberg, con más de un 30% de exposición de ventas a ese país, pero a nivel global, teniendo en cuenta que la 30ª compañía que más peso tiene en Rusia tiene solo un 2%, no es material. Otro ámbito que hay que examinar a nivel de exposición directa es la exposición a préstamos, a créditos, la exposición bancaria. Y eso lo tenemos analizado en la parte de la derecha de esta diapositiva. Y ahí podemos ver que el total de exposición en crédito de los bancos europeos a Rusia son más de 90.000 millones, de los cuales podemos ver en la parte baja y señalado en color verde, 65.000 proceden del sector privado. Lo más prudente en esta situación es dar el país por quebrado y, por lo tanto, provisionar a cero este importe. Dicho lo cual, 90.000 millones sobre el total de crédito
vivo del sistema bancario europeo no es material. Con lo cual podríamos concluir que la exposición directa a Rusia no es material para las compañías. ¿Qué hemos visto entonces? Que la energía es esencial porque nosotros dependemos mucho de nuestras importaciones energéticas y Rusia es nuestro principal proveedor de petróleo y gas natural. Hemos visto que en la alimentación también tienen un papel protagonista, sobre todo en el ámbito cereal, que puede transferir inflación. En tercer lugar, hemos visto que a nivel de exportaciones no son en absoluto materiales, sin embargo, sí que va a incrementar el precio del comercio exterior a través de la subida de la energía y, en último lugar, la exposición directa de las compañías globales hacia el país ruso no es material. Con todo, llegamos a las siguientes conclusiones, consecuencias económicas en la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que vemos? Que cuando suba el precio del petróleo y el gas, como lo ha hecho, manteniéndose a estos niveles, va a subir la inflación. ¿De acuerdo? Subirá la inflación, sobre todo a través del canal de manufactura, de fabricación. El coste de las empresas va a subir y, por lo tanto, se va a trasladar hacia el precio del producto y servicio final. Va a subir también el coste de las gasolinas para aprovisionar nuestros coches. Va a subir también el coste de la factura eléctrica. Por lo tanto, es un incremento de la inflación a muchísimos niveles que pensamos que va a afectar de forma negativa al consumo. Recordemos que el consumo de forma general podríamos decir que representa entre 2/3 y un 70% de la composición del PIB. Por lo tanto, esa afectación negativa en el consumo podría tener un claro impacto negativo en el crecimiento económico. A la vez, lo decía yo hace un momento, el incremento de los precios de la energía afecta a las compañías en sus márgenes por ese incremento de coste operativo y, en consecuencia, esa menor generación de caja podría llevar a menores inversiones. Con lo cual, menor consumo, menor inversión, pensamos que la subida del precio del petróleo y el gas va a afectar de forma negativa y material al crecimiento económico. Por lo tanto, inflación hacia arriba, crecimiento hacia abajo. Hemos compartido hoy con ustedes unas sensibilidades que son oficiales de organismos como el Banco Central Europeo y el Eurostat, que nos ponen en relieve y nos sitúan de forma muy concreta sobre cuál es ese impacto del que yo les estaba hablando. Y por poner algún ejemplo, una subida de un 10% del precio del petróleo impacta negativamente en una caída de 10 puntos básicos de PIB y una subida de 20 puntos básicos de la inflación. En el caso del gas, una subida del 10% tiene un impacto de 50 puntos básicos negativos sobre el crecimiento económico. Y quizá para mí el más importante y en el que menos se piensa, una caída del aprovisionamiento del gas del 50% tiene un impacto de 70 puntos básicos en PIB. Y para mí es el más importante porque actualmente Rusia está aprovisionando un 50% de la capacidad total que tiene. Y por lo tanto, atendiendo a la sensibilidad que acabamos de compartir con ustedes, eso significaría, y si esta situación se alargara en el tiempo, un impacto de 3,5 puntos porcentuales en el PIB europeo, que es una cifra tremendamente importante. En el caso de la alimentación, como decíamos antes, pensamos que va a tener sí un reflejo, un impacto económico, una consecuencia económica que será sobre todo la subida de la inflación a través de ese canal de procesamiento de alimentos donde los cereales toman también partida como materia prima en ese caso. Sin embargo, no vemos un impacto en el crecimiento económico por dos motivos. Primero, porque el mundo del cereal pesa muy poco en el PIB mundial, es solo un 4%, lo veíamos en el slide anterior, y sobre todo porque el consumo de la alimentación es inelástico. Es decir, en una situación de escasez económica, de caída de PIB, de expectativa negativa de la evolución
de nuestros entornos económicos, dejamos de consumir cosas que son no básicas, como muebles, ropa, coches. Sin embargo, la alimentación es el único consumo que se mantiene con bastante resiliencia, con lo cual es inelástico a una posible caída del crecimiento económico y, por lo tanto, pensamos que ese incremento, esa inflación en el ámbito de alimentación va a tener un impacto en la inflación total, pero no en el crecimiento económico. Con todo, si el escenario se alarga, la energía es el principal impacto por nuestra dependencia de las importaciones y en particular porque Rusia es nuestro principal proveedor y sí pensamos que tendrá un impacto muy importante en inflación y en crecimiento económico. Si pasamos al siguiente slide, vemos un poco cuáles han sido los principales cambios de nuestra estrategia de inversión y lo voy a resumir muy rápido para que nos quede espacio y tiempo para las preguntas que nos quieran poner. Básicamente lo que hemos hecho ha sido tomar una posición de prudencia. Esta situación es grave, tiene un impacto económico que podría ser material y pensamos que la prudencia es la forma de actuar más correcta en esta situación. Con lo cual, hemos reducido el peso que teníamos en renta variable, movemos nuestro foco de Europa hacia Estados Unidos. Acabamos de ver que Europa es la principal afectada desde un punto de vista económico por esta situación, no solo por la proximidad del conflicto, pero sobre todo por la dependencia energética que tenemos y, por lo tanto, movemos nuestro foco geográfico de Europa hacia Estados Unidos y movemos nuestro foco sectorial saliendo o rebajando nuestra exposición en sectores que nos gustaban por su valoración y perspectivas fuertes para los próximos años, que eran cíclicos, como el auto o el sector financiero, y nos movemos hacia sectores quizá con más resiliencia en esta situación, como es la alimentación, la energía y las materias primas, por esa subida de precios e inflación que esperamos sobre ellos, y en el caso de la defensa, porque habremos leído estos días muchas noticias al respecto de la necesidad de aumentar el gasto en defensa de países, sobre todo europeos. Incluso China se pronunció este fin de semana pasado y pensamos que es un sector que va a recibir un flujo de inversión muy importante en los próximos años con ese aumento presupuestario del coste en defensa de distintos países a nivel global. Con lo cual, rebajamos nuestra exposición a renta variable, nos movemos, nos desplazamos, movemos algo el foco de Europa hacia Estados Unidos y nos movemos a sectores donde pensamos que la visibilidad ahora mismo es buena, en particular el sector de defensa, donde pensamos que la inversión va a ser muy potente en los próximos años. Yo diría que estas son las líneas principales de la situación, del impacto que ha tenido, de las consecuencias económicas, y este sería un buen resumen de los cambios estratégicos que hemos realizado. Y dejo ahora paso a mis compañeros para que elaboren sobre las conclusiones de este webinar. Muchas gracias, Gemma, por tu exposición tan clara y contundente respecto a nuestra visión de los mercados. Muy rápidamente, y ya para dar paso a nuestros oyentes a que nos pregunten y nos den todos aquellos comentarios que consideren oportunos. Estamos en un escenario de incertidumbre geopolítica que puede tener las consecuencias que hemos manifestado, pero que puede alargarse en el tiempo y, por tanto, hay que estar preparados para ver y sufrir una volatilidad permanentemente alta en los mercados, más de la que estamos acostumbrados probablemente. Estamos en un escenario en el que vamos a tener mayor inflación y menor crecimiento, y que Europa va a sufrir un impacto mucho mayor que Estados Unidos, siendo Estados Unidos una economía mucho más resiliente y mucho menos dependiente, como se ha demostrado en el caso de Europa respecto al abastecimiento, que es un factor clave. Hemos hecho un paso de prudencia respecto a las carteras de nuestros clientes. Hemos reducido los riesgos que Gemma ha puesto de manifiesto en renta variable y en aquellos sectores que pensamos que pueden estar más afectados por una situación como la que hemos descrito, con mayor inflación
y algo menos de crecimiento. Por tanto, hemos hecho un movimiento de prudencia mientras este escenario no tenga una resolución clara. Y como último, algún aprendizaje que ya hemos sacado tras la crisis del COVID-19, que parece que hemos dado por resuelta, pero ojalá sea así. El riesgo no desaparece nunca. Siempre hay riesgos. Y nuevamente, lo que minimiza ese riesgo es la diversificación. Y en eso estamos trabajando desde ya hace algunos meses, en hacer nuestras carteras más resilientes, más internacionales, al objeto de que esa mayor diversificación enfrente cada vez mejor a los riesgos que inevitablemente siguen siempre apareciendo. Y por nuestra parte eso sería todo. Quedamos ahora atentos, Carlos, a las preguntas que puedan venir de nuestros oyentes. Muchas gracias por su atención. Gemma, Juan Carlos, muchas gracias a los dos por la exposición. Empiezo con las preguntas que he ido recogiendo durante vuestra ponencia. La primera es un inversor que nos comenta, tengo un exceso de liquidez, ¿qué me recomiendan hacer en el actual entorno? ¿Es momento ya de invertir o debería esperar, ¿no? La tomo yo esta, ¿sí? Como tanto Juan Carlos como yo hemos comentado, la palabra clave en este momento es prudencia, ¿no? Es una muy buena noticia tener liquidez porque en algún momento nosotros siempre decimos que todo tiene un precio, ¿no? Es decir, al final el mercado es una cuestión de valoración y al final el mercado acaba descontando los escenarios y los pone en precio y a partir de ahí siempre pueden surgir oportunidades. Pero la prudencia nos parece clave en este momento. Seríamos muy pacientes, estamos, yo diría, muy atentos a las evoluciones que se producen para esa posible solución que pudiera haber. Y no siendo así, estamos muy atentos a los movimientos de mercado, un poco buscando esas oportunidades que se pudieran producir por valoración. Pero ahora mismo nosotros seríamos pacientes y sobre todo prudentes. Nos parece un momento para esperar al mercado quizá en niveles algo más bajos. Otra pregunta. Hemos visto titulares esta semana de que hablaban de la posible estanflación, estancamiento en el crecimiento e inflación alta, ¿no? La pregunta que nos hace este inversor es, ¿no estamos abocados a esta estanflación o cómo podemos evitarla, ¿no? Juan ¿Quieres Carlos. contestar tú, Gemma, primero o como quieras? Bueno, yo diría que nosotros capacidad de evitarla no tenemos, ¿no? Porque el factor que nos ha llevado a esta situación es exógeno, no depende de nosotros y por lo tanto de ahí la prudencia y la paciencia, ¿no? Depende sobre todo la estanflación como escenario económico para los próximos trimestres, depende sobre todo de cuánto se alargue el conflicto, ¿no? En una situación donde el conflicto efectivamente, como decíamos, ese escenario B se alarga en el tiempo, el impacto lo acabamos de ver, hemos visto las sensibilidades que va a haber sobre inflación y crecimiento es muy importante y en consecuencia no se puede descartar. ¿Cómo puede cambiar el signo de la situación? Con una solución en el corto plazo, bien porque fuéramos capaces de aprovisionarnos de energía mañana mismo con otro proveedor que no fuera Rusia, cosa que es bastante compleja, ¿no? Sobre todo para algún país europeo como Alemania, que tiene más de la mitad de sus aprovisionamientos procedentes de Rusia. Es muy complejo que podamos cambiar esa estructura en el corto plazo o bien porque diplomáticamente se llegue a una solución del conflicto, ¿no? Estos serían los dos factores que podrían cambiar ese escenario de esta inflación y por eso hablamos de prudencia, pero muy atentos y con flexibilidad a cualquier acontecimiento que se produzca. Por Eh, abundar un poquito más, me gustaría comentar respecto a este escenario, que es una palabra muy fea, ¿no? Y muchas veces preocupa a los inversores esta inflación. Eh,
simplemente aludir a lo que el Banco Central Europeo nos decía ayer, nos explicaba, ¿no? Con escenarios, con 3 escenarios. Ellos hablaban de 3 escenarios y en el adverso, no hablaba de un escenario abiertamente de esta inflación, pero un escenario en el que el PIB caía a la mitad. El crecimiento del PIB era de la mitad exactamente de lo que había anunciado en diciembre, hace tan solo 3 meses, y la inflación era el doble. Es decir, no es un escenario de esta inflación, pero es un escenario realmente malo, para lo que serían las expectativas económicas. Vale. Otra pregunta, no sé si para Joan Carles o para Gemma. La actual crisis de Ucrania, ¿pensáis que va a frenar la subida de tipos por parte de la FED más allá de las 6 que habéis comentado hasta anteriormente? Pues como he hablado antes de la FED, ahora mismo el mercado lo que está esperando, y nosotros estaríamos bastante alineados con eso, es unas 6 subidas aproximadamente en este año. Y yo creo que también la FED va a pulsar un poco su propio escenario macroeconómico y el equilibrio global, ¿no? Es evidente que cualquier empeoramiento del escenario actual, aunque en menor medida que en Europa, también algo de afectación puede tener en Estados Unidos. Por tanto, eh, insisto, a pesar de que el ciclo americano es mucho más maduro, resiliente, el mercado laboral es un mercado laboral con tasa de paro mínima nuevamente, es decir, ya mucho más fuerte que en Europa. eh, sí que es posible que un agravamiento o un alargamiento de la situación haga que la Fed bueno, frene algo esas 6 subidas de tipos esperadas. Pero en cualquier caso, la Fed está muy convencida de que tiene que introducir una normalización en la política monetaria. Tiene que acompañar a una subida de tipos a esa mayor tasa de inflación y a ese crecimiento más alto respecto a años anteriores, ¿no? Muy bien. Otra pregunta para Gemma. En este entorno, si nos podrías recomendar 3, 5 valores en los cuales crees que podrías encontrar refugio. Pues yo creo que un poco es la idea que comentábamos, sobre todo sectorial, ¿no? Es decir, habría que moverse hacia, yo creo, sector defensa, por ese flujo de inversión tan importante que pudiera llegar. Y en ese ámbito, por ejemplo, yo creo que compañías como Thales o Indra deberían tener una visibilidad muy buena en la parte alta de la cuenta de resultados los próximos años. En el ámbito de la energía, que os decíamos también, habría sobre todo, yo creo que hay que retroceder quizá un poco en el tiempo para recordar que en el plan europeo post pandemia, el Next Generation, había una partida ya muy importante, ¿no? Para todo lo que era energía renovable, en particular hidrógeno verde. Pensamos que esa es un área donde el crecimiento va a ser muy fuerte y las dos grandes compañías gasistas europeas, gestoras de almacenamiento y transporte, como son Air Liquide y Linde, también nos parecen dos compañías que iban a participar de ese crecimiento y que todavía va a ser superior. Hace esta misma semana la Unión Europea anunció la emisión de bonos para el crecimiento, ¿no?, de la inversión en defensa y en energía. Pues si la propia Unión Europea va a financiar de forma pública esos dos sectores, no podemos no estar ahí, ¿no? Por lo tanto, defensa, yo propongo Thales y Indra, en el apartado de energía y en concreto hidrógeno verde, Air Liquide y Linde son dos compañías que habría que mirarse con muchísima atención. Y algo en alimentación, ¿no? Quizá, es decir, es un sector que va a disfrutar de un entorno de inflación yo diría muy potente, quizá no visto en muchísimos años y debería impactar de forma positiva en márgenes, además de ser un sector, como yo decía antes, ¿no?, con un consumo inelástico y por lo tanto tremendamente defensivo, ¿no?, en situaciones como esta. Quizá esta sería la baza más defensiva, las otras dos vendrían más por el apartado de inversión nueva, que quizá siempre tiene muchísima más visibilidad, ¿no? Yo, eso serían las 5 ideas que pondría encima de la mesa. Gracias. Una pregunta más. ¿USA Europa o una otra? Pero China.
parece que va a ser la que va a salir reforzada de toda esta situación. ¿Veis oportunidades de inversión allí, en este entorno? Gemma, Juan, Eh, Como queráis. Nosotros, respecto a China, ya estábamos optimistas el año pasado y no fue demasiado bien. Pero ya en la segunda parte o en último trimestre del año pasado, la región tomaba nuevamente impulso en crecimiento, con una situación de inflación muchísimo mejor que el bloque occidental, ¿no? Y las expectativas ahí eran buenas. Básicamente mantenemos una posición como la que teníamos en las carteras respecto a China o la zona asiática, digamos, de influencia en general, ¿no? Em, eh, es posible que salga ciertamente ganadora de la situación, pero no hay pocas incógnitas también en relación a esa relación entre China y Europa, y que estará en función un poco de cómo se resuelva el conflicto también. muy bien. No veo más preguntas. Si alguien más se anima, pues, la responderemos. Si no, todo el equipo de gestión quedamos a su disposición para seguir atendiéndolos. Sí que, Juan Carlos, te voy a pedir, oye, 3 bullet points, tres mensajes claros para nuestros inversores de conclusión del evento. O sea, en el actual entorno, eh, 3 recomendaciones que harían. Pues se me ocurren 3 palabras, y es una ocurrencia que me ha venido muy rápida, ¿eh? No sé si será la más acertada, pero se me ocurre prudencia, se me ocurre paciencia y se me ocurre agilidad. La prudencia, porque estamos en un escenario que ahora mismo, como Gemma también nos ha descrito, es un escenario muy complejo que puede tener impactos, que resultan negativos en la inversión en los activos de riesgo. Paciencia, porque hay que ser pacientes, y antes de tomar decisiones, respecto al momento en el que, bueno, pues podamos ver una solución o no. Y agilidad, porque habrá que ser muy ágiles por nuestra parte, si ese momento llega donde vemos una solución positiva al conflicto, pues alinear las carteras hacia otro posicionamiento en el que la rentabilidad esperada pues pudiera ser mejor, ¿no? Y un poco lo resumiría por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo a todos los que nos habéis acompañado esta mañana y, tal como hemos comentado, todo el equipo de Solventis Gestión y todo el equipo comercial queda a vuestra disposición para atenderos personalmente en el momento que lo consideréis. De nuevo, muchas gracias a todos y muy buen fin de semana. Gracias. Gracias. Buenos días.